Buenas tardes, mi nombre es Blas Radi, soy un filósofo público, me dedico a la docencia, soy docente de epistemología social en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y también a la investigación y a la divulgación en el campo de la filosofía práctica, por lo general combinando herramientas de la epistemología social y de los estudios trans. Me hubiera gustado mucho estar en Buenos Aires con ustedes, pero estoy en la Patagonia, así que les acompaño de esta manera. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación a participar de esta mesa y también contarles que con mucho criterio los organizadores me dijeron que la gente se aburre durante las intervenciones grabadas. Yo estoy de acuerdo y me alentaron a ser breve, así que eso es lo que voy a intentar. Voy a compartir una presentación que preparé para esta oportunidad y en primer lugar, quiero hacer un llamado de atención respecto del título de la mesa: Producción de estadísticas sobre LGBTI+, ciencia y políticas públicas. Y enfatizo acá ciencia y políticas públicas, porque es una relación que en el contexto argentino, por lo menos con relación a estos temas, tiende a darse por obvia, a interpretarse como algo esperable, como algo necesario, pero no lo es. La investigación académica puede tener como fin la mejor comprensión de un determinado fenómeno o proceso o evento, o incluso si busca más que comprender, transformar la realidad, puede apuntar a hacerlo pensando, por ejemplo, en organizaciones sociales que usarían los resultados en función de sus propios intereses. Pero en Argentina es algo extendido que las investigaciones empíricas sobre cuestiones de géneros y sexualidades, especialmente aquellas que utilizan este tipo de metodologías cuantitativas, tengan como interlocutor esperado, como destinatario al Estado para su ulterior traducción en políticas públicas. El solo rol del Estado en esta escena, con esta promesa, a mi juicio, exige una serie de discusiones importantes respecto de, en primer lugar, los dilemas y la responsabilidad de construir clasificaciones arbitrarias y conjeturales, como toda clasificación, oficiales referidas a individuos humanos. En segundo lugar, esta promesa programática de las políticas públicas, promesa programática entre comillas, porque el diseño y la ejecución de las políticas no está nunca garantizado. Y esto por una variedad de cuestiones que amerita poner sobre la mesa también como objeto de análisis relevante, porque al fin y al cabo son cuestiones ineludibles, como pienso acá, por ejemplo, en la capacidad y la competencia del personal que va a diseñar y que va a ejecutar tales políticas si fuera el caso, el presupuesto, el tiempo, y acá sería el tiempo de la gestión, la burocracia, y un elemento que parece secundario y no lo es, referido a las tensiones y a las rivalidades entre equipos dentro de las instituciones. En tercer lugar, el riesgo de dar información sensible al Estado, especialmente en lo que respecta a datos confidenciales. Y por último, las paradojas de depositar expectativas de transformación social en una institución burguesa que es reproductora de desigualdades. Sobre este punto, por supuesto, han corrido ríos de tinta en los debates de movimientos anti-institucionalistas que han reflexionado de manera muy aguda sobre la contradicción de esperar respuestas de instituciones que se sostienen en la opresión, pero estas discusiones no parecen haberse retomado en el campo que nos interesa acá. Y con esto no quiero sentar una posición anti-investigación ni anti-Estado, simplemente quiero llamar la atención respecto de discusiones que a veces parecen haber sido saldadas o no ser necesarias. Algo más, este inventario no pretende agotar el campo de discusiones posibles. Incluye solo aquellas que encuentro tan imprescindibles como postergadas, pero por supuesto podría ampliarse. En mi caso, la investigación enfocada en la producción de datos sobre personas trans ocupó muchos años de mi vida y continúa siempre como objeto de análisis crítico. Esto es, yo no me dedico a hacer investigación empírica, sino que hago de esta investigación empírica un objeto de investigación. Originalmente mi interés por este tema surgió de una combinación de factores de distinta naturaleza: analíticos, metodológicos, políticos, una combinación de todo esto. Por un lado, la reflexión meticulosa respecto de los problemas planteados por la perspectiva de género en acción
en la producción de datos, esto en primer lugar. En segundo lugar, la incomodidad y la fascinación que me provocaban y que todavía me provocan las iniciativas de producción de datos sensibles a la existencia de personas trans que, sobre la base de un conjunto de supuestos discutibles desde la teoría social, pero que hoy rara vez se discuten aplicados a estas iniciativas, incurren en toda suerte de desatinos. Y en tercer lugar, las resistencias epistémicas y políticas que empecé a encontrar a medida que empecé a internarme en este tema. A continuación, lo que voy a hacer es tocar mínimamente el punto uno y a desplegar el punto 2. El tercer punto quedará para un encuentro en vivo. Sobre el primer punto, respecto de la perspectiva de género, esto se refiere a las limitaciones de un enfoque emancipador que en rigor reinscribe muchos de los problemas que debería desafiar. Este ha sido uno de los motores de mi trabajo, más allá de este tema específico de la producción de datos. Acá tengamos en cuenta que, aunque la perspectiva de género recibe o a la perspectiva de género se le concede un estatus de llave maestra y se le atribuye una capacidad casi mítica para resolver problemas de desigualdad y de discriminación de género, una vez puesta a trabajar, su alcance se limita a las mujeres cis y a los varones cis. Y podríamos agregar acá también heterosexuales, endosex y más. Por cuestiones de tiempo yo no voy a desarrollar esto, pero sabemos que ha sido sobradamente abordado en la literatura especializada. Y es algo que, de hecho, pueden encontrar en mi trabajo, al que solo remito porque, respetando la advertencia de los organizadores, quiero ser breve. Vamos entonces al segundo punto. En los últimos años, en Argentina se desarrollaron cada vez más iniciativas tendientes a salvar esta limitación de la perspectiva de género. En algunos casos, la mayoría, se buscó hacer investigación específica con población LGBTIQ+, LGBT, LGBTI, T solamente, y en otros se buscó que las investigaciones generales de población fueran sensibles a la diversidad sexual y de género. Y esto enfrentó a los equipos de investigación a un conjunto de desafíos que se buscó resolver de distintas maneras, muchas veces sin éxito, lo que para mí da cuenta de la complejidad del tema y también de una tendencia a subestimar esta complejidad. A continuación, lo que voy a hacer es presentar algunos traspiés de las investigaciones que afectan al marco epistémico adoptado, a la metodología, a las categorías de análisis, al instrumento de recolección de datos, y que dan cuenta de estos dos fenómenos que mencioné, ¿no? La complejidad del tema y esta tendencia a subestimarlo. Cada ejemplo, por supuesto, se presta a un análisis mucho más completo. Yo me voy a referir en cada caso, voy a presentar tres, a una única dimensión. Entonces veamos, primero, errores categoriales. Por ejemplo, mujeres, varones y LGBTIQ+, o travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans, o mujeres, mujeres trans, varones y varones trans, son taxonomías que presentan errores categoriales. La imagen que pueden ver en la diapositiva es una captura de un canal de televisión argentino, esto lo cuento para quienes no sean de Argentina y no conozcan, y lo que dice, además de ser xenófobo y racista, por supuesto, ilustra de qué se trata un error categorial. Es un error ontológico o semántico que consiste en que cosas que pertenecen a una categoría particular se presentan como si pertenecieran a diferentes categorías. Acá tenemos un caso de ambigüedad conceptual. Como señalaba, todos estos casos se pueden analizar y extraer de acá distintos desatinos. Yo me voy a referir fundamentalmente a este, pero va a quedar claro en la descripción que hay muchas más cosas en juego. Lo que ven en la diapositiva son capturas del cuestionario del último censo realizado en Argentina. En este censo, Argentina incorporó esta metodología de pregunta en dos pasos para indagar sobre la identidad de género y el sexo asignado al nacer de las personas, haciendo lugar a que las personas puedan identificarse como mujeres trans, como travestis, como varones trans, como personas no binarias y más. Por supuesto, en línea con lo que dije antes, la construcción de las categorías es un problema en sí mismo, la descripción también.
no lo puse, no lo incluí en esta presentación, pero mi punto acá es otro. Vemos que la sección de natalidad del censo es solo para mujeres. Esto da cuenta del uso simultáneo de dos conceptos de género. Por un lado, se entiende al género como experiencia subjetiva, independiente de las características físicas y en particular de la capacidad de procrear o de cursar un embarazo, y por el otro se lo entiende como una realidad objetiva correlato de esta capacidad reproductiva. Entonces veamos que las mujeres son al mismo tiempo aquellas personas que se identifican como mujeres y las personas con capacidad de cursar un embarazo. Y por último, yo lo llamé sesgo de muestreo. El título, la verdad es que no me convence porque no captura lo que más me interesa. Hablo acá de sesgo de muestreo porque, bueno, son conocidos los problemas derivados del muestreo en bola de nieve, porque si las redes de contacto están desbalanceadas en términos de subgrupos demográficos, esto puede llevar a muestras no representativas. Y esto en Argentina lo hemos visto porque existen una variedad de investigaciones desarrolladas con organizaciones de travestis y mujeres trans cuyas muestras son desproporcionadas. Y no digo que esto no sea un problema, lo es, pero lo que me parece más interesante todavía son las conclusiones que se extrajeron a partir de esto, porque hubo quienes extrajeron de acá la conclusión, por ejemplo, la conclusión de que los hombres trans son menos. Hay otras cuestiones interpretativas sobre estos casos y otros más que yo no voy a abordar acá, pero que quedan cubiertas por el etcétera incorporado en la diapositiva. Ahora, ¿qué quiero mostrar con todo esto? Fundamentalmente que se trata de desatinos bien básicos, son cuestiones elementales, pero que de todas maneras están muy extendidas. Por eso, no es que se resuelven con ajustes operativos, ajustes instantáneos. Evidentemente, son el emergente de problemas más profundos, de problemas que están entretejidos con concepciones, con ideologías, con disputas y con prácticas respecto de cuestiones de género, sexo, sexualidad y también de conocimiento y el Estado en nuestro contexto práctico. Por supuesto, son cosas para discutir y qué mejor lugar que un congreso para hacerlo. Y si les interesara discutir conmigo en adelante, ahí tienen mis datos de contacto. Voy a dejar de compartir ahora, les mando un saludo y les agradezco nuevamente la invitación.